Imaynalla llaqtamasiis imaynaqa ushankichis Guatemalman kutimuni canalman kunan qhawarikusun bonansata yo soy de Bolivia nisqata paykuna takirinqaku kunan kay aniversario bolivianchismanta 196 siga festejananchis tiyan kaywan nuqa kusisqa kasani kunantiyan kay videotawan qhawarikusun imatachus yachachishuwasun chayta yachananchis tiyan porque sapa videopi yachachimunku imaynachus bolivianchis chayta qhawarinanchis tiyan sapa uqtaq imatachus shintinkichis imatachus munankichis qillqarimuychis chay uraman qampis qhawasamunki kunan qillqarimuy simana kay canalta riqsirqankichu riqsinki kunan suscribikamuy quedakuy ñawpaqman rinanchispaq. Hola gente de YouTube, hoy he vuelto aquí al canal, hoy vamos a ver a escuchar, mejor dicho, a Bonanza y también ver lo que nos presenta en el vídeo. Ellos van a cantar Yo soy de Bolivia. Vamos a seguir festejando el aniversario de nuestra patria, que es 196 años. Muy cerca a los 2 siglos, ¿no? Muy poquito nos falta para llegar a los 2 siglos. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar con la canción a ver qué nos enseñan. Y aquellas personas que me están viendo por primera vez, suscríbanse, comenten lo que quieran. Aquí el comentario que ustedes quieran pueden comentar, no hay ningún problema. Si no les gusta igual, yo voy a respetar, yo voy aprendiendo y eso es el objetivo. Bueno, sin más que decir, empecemos. Así como tiene que ser todo nuestro, porque así nació con su carnet de identidad, su certificado de nacimiento. Morenada. La Diablada, el orgullo de nuestro país. Diablada. Pero no pueden olvidarse ustedes jamás de su cueca, de su jalullo. No pueden. ¿Qué puedo decir de la Diablada? Antes la Diablada, como están viendo, lo único que ha cambiado es la máscara. La máscara antes, antiguamente era de yeso, era muy pesado. Ya con los tiempos igual ha ido cambiando poco a poco y ahora ya yo he visto último hasta con juegos, con luces, con todo, mucho mejores, pero eso es lo que hace la evolución en todo. Esta es una cueca. Vamos a ver si es Cochala. Sí, Cochala por el sombrero. Vamos a seguir viendo. Vacunar llaqtamas yachankichis y menach morenada, diablada. Diablada manta único cambian caretan. Chanta ropaps ari, pero caretan hasta un cambio porque ñawpata y eso manca. Papasuipa y eso manta caretas ni tusuk tin papasuy no y yarikun. Kaitas cueca Cochala porque sombrero maypips chay reconoceco. Kunan kawarinaya punia. Antes de olvidarme, aquí, mira. Anteriormente les había hablado de los plices de las polleras de las cuecas. Ya han visto la cueca chacarera, que es un vestido largo parecido al baile la jota de aquí de España, ¿no? Pero la cueca cochala, tanto tarijeña, paseña, orureña, porque hay 5 o 6 cuecas, en estos plices se van a dar cuenta. La cueca paseña, si no estoy tan equivocada, puede que sea paseña esta, no cochala. ¿Por qué? Porque la cochala no lleva este tipo de plices. De la cochala tiene 1, 2, 3 y baja un espacio y 1, 2, 3. Esto yo creo que es paseña, por los botines, por el mismo hecho. Yo me estaba confundiendo con el sombrero. Puede que el sombrero sea el bombín, el que siempre he usado. Y aquí, de los caballeros, como ven, es tipo smoking con su corbata, su sombrero antiguamente así. Y los típicos pañuelos. Y las blusas de las mujeres ahora mismo está como para lucirse una fiesta, porque normalmente es de otro tipo, pero vamos a ver qué es lo que continúa. Esta es de Tarija. Estos los potolos. Ahí. A ver, vamos a ver un poquito atrás. Aquí, como les decía, de las tarijeñas no tiene el plices esos que anteriormente han visto. Es más arriba. Es como si fuera fruncido nada más. Y estas son las típicas chapaquitas. Y las vestimentas, las blusas, como ven,
Es muy diferente, hasta los sombreros. Entonces cada vez van a ir reconociendo, llevan a barcatas. La otra cochala, mejor dicho, el anterior que hemos visto llevaba botines. Kankuna llaqtamas yachankichik kunan kay tarjiñitri, kay polleras mana hatunchu huch'uylla, kay plisesnin mana kanchu chay doblez sino fruncisqalla. Mantapish t'ikashniyuq blusasniman suwaqhina, sombreropi suwaqhina, tukuy diferente y qhawarinallapuña. Estos son los potolos, el lado de, si no me equivoco, es Chuquisaca, por ahí, si no estoy tan equivocada, pero es de esa zona. Estos sus aparcatas, como se puede decir, son de madera. Tienen un grosor como de 10-15 centímetros, así. Estos son tejidos igual en telares, todo es típico hecho de lana de oveja. Igual llevan como una montera, como los tincus, los ponchos, todo, las chuspas, los pañuelos, pero el ritmo es diferente, los pasos son diferentes. Ustedes ya van a ir con un poco más adelante, irán ya yendo, o sea, viendo y diferenciando lo que es realmente, lo que es tincus y lo que es potolo. Se tienen que fijar en los pies, en la vestimenta. Aquí los pantalones más que todo son un poco más anchos, de los tincus es más ajustado. eh, Todo eso se tienen que fijar y ahí con tiempo van a empezar a reconocer qué es qué. De su fricasé, de sus desplazados de oruro, Todo del lo que está chicharrón de mencionando son Cochabamba, así, justamente son platos típicos de cada zona. o la carapulca de Potosí. Jamás el Sáenz de Tarija son parte de nuestra cultura, el bajadito de Santa Cruz. No se Esos puede son jamás olvidar. esos son típicos de jesuitas, como se puede decir, del lado de las misiones. Por ahí hay un baile típico que se llama los macheteros. No sé si son esos, no estoy tan segura porque no conozco muy bien ese lado de Santa Cruz, Pando y Beni, pero si de algo sé es de los macheteros que se visten casi similar, con machetes y tienen su propio baile también. Algunas llaqtamas si qankuna yachankichis sumaq chayri hallq'amuychis chayurapi nuqa yuyarishqallayta parlasani mana seguruchu kasani. Entonces si qankuna yachankichis chayri hallq'amuychis. Ustedes también, gente, si ustedes saben mejor que yo de este baile, pues me gustaría que comenten para que yo también pueda aprender. Vamos a esto. Ay, guau, guay, ese es Tincus, el chiquito es Tincus. Este es típico Tincus de norte de Potosí. Así mimito, así. Ya anteriormente hemos visto también Tincus, pero la vestimenta muy diferente. Pero es por eso que les digo, la vestimenta va, va cambiando con lo que les he dicho, porque hay concursos. Por eso yo no sé si alguien, alguna fraternidad ve o si conocen, pueden compartir y ellos pueden comentar si siguen esos concursos, porque eso es lo que hace que cambie la ropa también, no se mantiene como antiguamente era. Qankunata llaqtamas yachankichis chay qallqamuychis si fraternidad riqsinkichis o dirigententa ni kay video reaccionamuy ciertochu manachu chay nisqanchay warmi ninaykichis tiyan hina qhawarinanpaq qhawarinallapuña. Es lo que les decía de los potolos, esto es de los potolos. Este es hecho de madera, estos son de cuero de vaca, estos son como unas espuelas que llevan atrás, que es filosas como ven ustedes así, las espuelas. Luego esto todo es como una media tejida con sus figuras de llamas así. Ahí en norte de Potosí que hay también hombres que tejen así en 5 palillos, no es dos, 5 palillos y van tejiendo y son unos artesanos muy habilidosos que hacen este tipo de tejidos. Qankunapis llaqtamas yachankichis kay potoloq zapatón maderamanta y kay qara, kaytaq tejidos
Norte Potosipi qharish warmish teqillankuta kay imaynatis teqinku sumaq habilidosos kanku qhawarinillapuni. Ahí están los tincus. También mira, es muy diferente que al anterior tincus, ¿ves? Cada fraternidad se distingue por su forma de vestir. Este es un pepino. A ver, vamos a ver un poquito más aquí. Este es el Waka Waka. Normalmente llevan 20 polleras, hasta 30 otras personas llevan puestas. Llevan la blusa, como un sombrero, una pañueleta, así como ven, pero todas estas polleras son pesadas. Yo creo que llevarán como, pues sí, como unos 20 kilos como mínimo en todo esto, porque se llevan así, hasta 30, 40 polleras se ponen otras para lucir y disfrutar del baile. Y este es un pepino andino, yo ya no me acuerdo cómo se llama. Si alguien me pudiera ayudar en decir cómo, qué es lo que se llama, o no sé, es que yo ya no me acuerdo muy bien, pero sé que es un pepino. Nosotros como le decíamos de pequeña, no sé, hoy en día no sé cómo lo llame, si alguna vez, si alguno de ustedes saben, por favor. Algunos ya está más chanquicha hasta 30, 20 polleros, 30 o 25, hay una danzarines waka waka manchura kunku, pañueletas niu, blusas niu, sombreros niu, sumacto surinco y kailaduma, kailaduma. Ahorita no se ve cómo es el hombre, me hubiese gustado que se vea el hombre para que les enseñe, pero no se ve. Vamos a seguir. Eso es lo que les decía. Esto es como una tarqueada, pero la tarqueada se mete ahí, como ven, pero no es un solo, ¿cómo te puedo decir? No es un solo instrumento. Aquí, como ven, no puedo decir esto se llama tal, no, porque hay diferentes, pero esto se llama, y este también es de norte de Potosí. Podemos decir que es típico Tincus también. ¿Por qué? Por la misma vestimenta, pero es diferente de otra zona. Eso es lo que ustedes tienen que ir diferenciar cada vez que vayan viendo. Es de otra zona. Norte Potosí son provincias, tienen como provincias, puede ser Chayanta, Huancarani, ¿qué más? A ver, Ocuata, Chayanta, Huancarani, Sicacica, no sé, hay varios lugares. Panacachi, es que ya no me acuerdo, pero hay varios y en cada zona también se visten así, pero diferentes, así los adornos, las plumas, todos los instrumentos, todo es diferente. Cankunap llaqtamas yachanaykichis tiyan, kay norte Potosimanta, waqtinkus, pero waq zonamanta. Sapa zona diferente, kay chumpisninkupis tukuy ima diferente, kay tarkeata hina, pero ma tarkeatachu wajina sutikun, mana noqanimanchu imachu sutikun porque pantarpasaymanpis. Entonces qankuna imatachu yachankichis kay urapi qillqarimuychis, ya? Qhawarinallapuni. Paseñitas, son niñas bailando de paseñitas. Que en toda Sudamérica, que todo el mundo lo baile. Vamos a escuchar. Nuestra identidad es nuestra. Porque así como Bolivia. Madre mía. Grito con orgullo. Yo soy de Bolivia, carajo. Mira la gente. De Bolivia, todas las banderas. Que se levanten todas las banderas bolivianas. Madre mía. Bolivianos. Aquí debe ser un concierto en La Paz. Por eso dice paseños. Es tipo saya. Para la defensa de nuestras danzas. Por la defensa de nuestras danzas, perdón. Esto es de Bolivia. Ahí es la llamerada. Caporales. Saya. Afro-boliviana. Wow.
Madre mía, si algún otro boliviano está viendo, debe estar sintiéndose orgulloso porque la saya es de ellos. Voy a buscar la letra para poder disfrutarla. A ver, vamos a esperar. A ver, ya está más y tarini letra tanin. Uyarinkich, yo vengo de la tierra que me dio la vida. Canciones, alegrías, amor, fantasía. Yo vengo de la tierra que me dio la vida, canciones de amor y fantasía. Chay uyarinkich, ¿sí? No entienden. Kayllaqtanchis ari. Sumaq, hallp'a. Chantapis asqa artistas tiyapuanchis. Tiyan fantasianchis ari. Piensanchis futurunchispi, imaynachas ruwasun, cosachis manachis, mayoría warmis fantasianchis, ¿sí? Entonces chayta entendeni, porque amor y fantasía. Pankuna enamorakuptiki ñapis piensanki ña casarakusaq chaypi. Gente, lo que quiero decir, me van a escuchar, dice, yo vengo de la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor y fantasía, y vuelvo a repetir el mismo verso. Entonces yo entiendo que nuestra tierra sí, nacemos ahí. Hay canciones hermosas, ahí ahora mismo está cantando Bonanza, una canción muy hermosa. Alegrías, tanto alegrías y tristezas entre amor y fantasía, es verdad. Cuando tú te enamoras, tienes fantasías ya de futuro. Tú te imaginas en la cabeza de si te vas a casar o no te vas a casar, y esa es tu película, es una fantasía, eso. Entonces repite eso. Luego yo traigo de mis pueblos el sol, la luna, la cruz del sur que alumbra mis guerras vencidas. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros como pueblos creemos en el sol, en la Pachamama, en la luna. También al mismo tiempo por luchar por nuestro pueblo, por todo eso, nuestros antepasados han perdido guerras. Por eso dice, y han vencido también guerras. Entonces a eso yo creo que se refiere. No sé si ustedes han entendido eso o no lo han entendido. Pero eso es lo que yo lo que he entendido. Alguna llaqtamas y mate entienden que no entienden y no ganchis creenchis pachamamapi, intipi, lunapi, tuku ima, chanta qhipanchispi cruz hina karqa imaynachis colonizasqa karqa chay. Chantapis ñawpa runas ganarqanku guerrata chantapas pierdallankuta. Chayta no entiendeni. Kunan uyarisun imatachus niwasun kay Bonanza. Ahí ven, están bailando las chinas, las cholitas de Tarija, la diablada. Están todos juntos, todos los, ¿cómo les puedo decir? Los bailes típicos de Bolivia. Algunas llaqtamas hawasankich chaypitian, Tarija, diablada, morenada, mana caporales reconicho, pero para señas chaytincuspis, ¿sí? Por la defensa de nuestras danzas. Pero es saya. La saya tiene raíces africanas. Y tenemos afrobolivianos en Bolivia. Por eso se llama nuestro Bolivia plurinacional, porque nos han reconocido a todas las culturas. Para que se cumpla toda esa ley, nosotros tenemos que empezar a respetarnos. Sí, sí, yo soy de Bolivia.
A ver, vamos a leer la segunda estrofa que han cantado. Dice, vengo, dice, sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla, sí, sí, sí. ¿Eso qué entienden ustedes? Nosotros tenemos en Bolivia valles, selva que es la Amazonía, valle que está en Cochabamba, también en Santa Cruz, como en Beni Pando, por ahí, arcilla, está entre Oruro, Potosí y La Paz. Luego, ¿qué más? A ver, se me ha ido la letra. Después dice, yo vengo de los sueños que imploran regresar al mar de la sal de las libres gaviotas. Como siempre tenemos la esperanza hemos tenido mar, lo hemos perdido, pero también seguimos con la esperanza de algún día tener nuestro mar. Es como ayer decía, es un eco, ese grito es un eco que vuelve y va, que vuelve y va. Algunas llaqtamasis, entienden quichis nin, noqanchis kanchis vallemanta, selvamanta, rumimanta, t'urumantani. Chayqa Boliviapi tiyapuanchis vallesninchis, Cochabamba, Pando, Beni, Santa Cruz, chaykunara, chay latupi valles tiyan. Selvas Amazonas, Amazona entero. Piedras tiyan, mineros, minerales, chay Tucuyma, arcillapis tiyallantaq. Entonces, chay tukuy kanchis unidos, mana uqllachu, charaykus. Chantanin noga, yo vengo de los sueños que imploran regreso al mar de sal de libres gaviotas. Ari, mosqoyninchis tiyan, umanchispi uq día marca puasuman chay mosqoyninchis. Entonces, imatachus qankuna sientinkichis chay urapi qillqarimuychis, sigue uyarikusunchis kay bonanzata. Ahí como toca el charango. Ahora mismo no le estoy poniendo mucha atención a los instrumentos, me van, pero estoy más atenta a la canción. Chaining, volveré, yo vengo de sueños que imploran regresar del mar de la sal de los libres gaviotas. Volveré a bañarme en las costas, antaño volverán huipalas a flamear en tus mares. Eso es nuestro sueño anhelado, ¿no? De ir un día al mar en veranito, ¿no? Y flamear nuestra huipala, flamear en un barco nuestra huipala, ese es nuestro sueño. Es lo que muchos cantantes y muchos nos han ido recordando en canciones y todo para que nosotros no nos vayamos olvidando que es nuestros sueños como ciudadanos de Bolivia. Entonces, tenemos que seguir ahí con ese sueño, pero tampoco estoy diciendo que vayamos a hacernos una guerra, no, 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 no. Tenemos que ganar esta guerra intelectualmente, no a golpes ni físicamente, ni ir a pelear, no, 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 eso yo no estoy diciendo, yo estoy en contra de eso. Llaqtamasis, uyarinkichis paykunanin munanku marninchisma uq día riyta bañakuq tukuyma chantapis wiphalasninchista chaypi churamunanchispa tukuy riqsinankupaq noqanchis markasqanta entonces chayta mana qunqananchis tiyan pero mana noqanisanichu maqanakamunanchis tiyan o guerra rurananchis tiyan mana atipananchis tiyan chay kay umachakuspa sumaq ñawpaqman rinapaq ya kunan qhawarinallapuña.
Ahí la llamerada también está. Esta es la llamerada. Ahí llamerada. Ahí la diablada. Están todos. Me ha gustado muchísimo, muchísimo esta canción y de verdad ha sido por primera vez que yo estoy reaccionando a esta canción. No lo había escuchado tampoco, sino estoy, no sé, no puedo decirles cómo me siento de orgullosa de tener tanta cultura en nuestro país. Es muy diverso y claro, el cuidar es una responsabilidad muy grande, no solamente de una persona ni del gobierno, es de nosotros. Espero que piensen, quizás no igual que yo o mejor que yo y podamos salir adelante. Quizás que soy muy reivindicativa en lo que estoy diciendo, pero me gustaría que nuestra patria un día sea un lugar donde se pueda vivir tranquilamente sin que y pasearse por las calles tranquilamente sin que pienses que te van a hacer daño, sin que nadie te esté mirando mal. Simplemente pasear en tu tierra como niños libres, corretear por ahí. Es un sueño mío, no sé si ustedes piensan lo mismo. Alguna llaqtaman simata piensankichus noqa piensarikuni ojalá kay bolivianchis hina unido rinman ñawpaqman. Porque noqa piensani si noqanchis cambianchisman chayri astawan sumaq kanman llaqtanchispis. Callespipas segurucha purikusunman ima horaspis, ¿sí? Entonces noqanchisman dependen. Qankuna ninkichiklla kay warmi loqyasaña chayllata parlan mana noqallachu parlani tukuy parlanku artistaspis tukuy astawan umachakunku runa chaykuna munanku pichus mana umachakuy munanku o pichus creakunku astawan sumaq ari chaykuna dominay munanku pero mana dejakunanchikchu tiyan. Entonces kay kamalla kachun kaypi tukukun k'aya waq videopi chaychimusaq k'ayaya waq gruputañata apamusuq kay semana tukuchina tiyan festejananchis tiyan llaqtanchista ya. Gente, yo hasta aquí es esta reacción. Mañana voy a traer otro vídeo. Yo creo que traeré a otros artistas que también han cantado a Bolivia. Esta es la primera vez, como he dicho, que estoy escuchando esta canción. Me ha sido muy grato ver porque he visto que estaban ahí todos muy contentos, muy felices y ha sido un concierto muy bueno. Espero que les haya gustado. Bueno, hasta mañana. Que tengan un buen descanso. Allimpuncha y cachun llaqtamasis.